Los antecedentes del conflicto armado colombiano se originaron por la desigualdad de repartición de las tierras y la falta de espacio para la participación política, que generaron violencias y luchas armadas entre liberales y conservadores desde el siglo XIX. Todo empieza con el asesinato del líder Jorge Eliezer Gaitán en 1948, lo cual desató una ola de violencia conocida como el Bogotazo, que se extendió por todo el país y marcó el inicio del periodo de la violencia. En 1953, el general Gustavo Rojas Pinillas tomó el poder mediante un golpe de Estado y trató de pacificar el país con medidas represivas y populistas, pero fue derrocado en 1957 por una junta militar que convocó a elecciones en 1958. Estando en 1958, se estableció lo que fue el Frente Nacional, un pacto entre liberales y conservadores para alternarse el poder cada 4 años y excluir a otros partidos políticos. Este acuerdo buscaba poner fin a la violencia bipartidista, pero también provocó el surgimiento de movimientos guerrilleros de izquierda que se oponían al sistema político que estaba establecido. Entre los años 60 y 70 se formaron varios grupos guerrilleros como la FARC, el ELN y el M-19, que se inspiraban en las ideas revolucionarias de Cuba y China. Estos grupos iniciaron una guerra irregular contra el Estado colombiano y sus fuerzas armadas, que se intensificó con la irrupción del narcotráfico y el paramilitarismo en los años 80 y los años 90. Para finalizar los antecedentes, tenemos que entre los años 80 y los años 2000 se realizaron varios intentos de negociación y diálogo entre el gobierno y la guerrilla, pero ninguno logró una paz duradera. Algunos procesos fracasaban por la falta de voluntad política, la presión militar y la injusticia entre los actores armados. El Bogotazo. A inicios del siglo XX, los enfrentamientos entre liberales y conservadores, el auge de la violencia, los asesinatos y agresiones estaban a la orden del día. El contexto social y económico en el que se encontraba el país por la inflación y los impactos de la crisis económica ocasionada por la Segunda Guerra Mundial fomentó los procesos de radicalización de los movimientos políticos. El asesinato del candidato a la presidencia liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 propició una ola de violencia en la ciudad de Bogotá, conocida como el Bogotazo, 1948, que pronto se extendió al resto del país. Se produjeron actos violentos, incendios a edificios, destrucción de archivos, asesinatos a funcionarios, asaltos a comercios, atracos a iglesias. En algunas localidades se establecieron tribunales populares, se produjo la destitución de alcaldes, fuga de presos y se formaron gobiernos revolucionarios. El Frente Nacional. En 1956, el Partido Conservador y el Partido Liberal firmaron el Pacto de Benibro, en España, un acuerdo que establecía el sistema de alternancia política entre ambas fuerzas. Este pacto tuvo vigencia hasta el año 1974 y fue defendido como un regreso al sistema democrático después de la dictadura militar del general Gustavo Rojas Pinillas. Sin embargo, el pacto incluía únicamente a los dos partidos tradicionales, razón por la cual se originó el surgimiento de movimientos opositores: el Movimiento Revolucionario Liberal, o también llamado MRL, el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario, o también llamado MOIR, y Alianza Nacional Popular, o también llamada ANAPO. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o más conocida por sus siglas, las FARC, se formó en 1964 como un grupo de autodefensa campesina, de ideología marxista-leninista y cuya estrategia militar ha sido principalmente la lucha guerrillera. Los orígenes de este grupo tienen lugar en la primera conferencia del Bloque Sur, Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marundara Vélez o Tiro Fijo. Integró las filas de las autodefensas campesinas liberales en la década de los 50, en un territorio del corregimiento de Gaitana, en el departamento del Tolima, denominado República de Marquetalia. El objetivo fue crear la guerrilla para representar a la población rural y para constituir un gobierno que se dedicara a la redistribución del bienestar. En 1982, en la séptima conferencia en la región del Guayabero, Meta, la guerrilla decidió añadir Ejército del Pueblo al nombre y aclararon la concepción operacional, táctica y estratégica.
A nivel geográfico, este grupo armado ha sido más extenso en las regiones sudorientales de la selva y en las llanuras de la base de la cordillera de los Andes. En el año 2000, el movimiento controlaba casi el 40% del territorio colombiano, con cerca de 12.000 combatientes, y en 2007 con 18.000, según las declaraciones de la organización. En el 2008, Trófico murió a causa de un infarto cardíaco y dejó en el mando a Alfonso Cano, que más tarde fallecería en el año 2011 a manos del ejército. Actualmente, Rodrigo Lodoño Echeverri, más conocido como Timochenko, dirige el movimiento y cuenta con cerca de 8.000 integrantes. El Ejército de Liberación Nacional de Colombia, más conocido como ELN, nace en 1965, influenciada por la Revolución Cubana y la teología de la liberación. Junto con las FARC, conforma el denominado foco insurreccional. Históricamente, el surgimiento de este movimiento tiene que ver con la radicalización de la lucha de clases a través de la violencia. Ese proceso se entrelaza con la necesidad de sobrevivencia y la convicción de la imposibilidad de darle una salida por medio de otras vías a la situación que vive el país. En la actualidad, el jefe del ELN es Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, y dispone de cerca de 3.000 combatientes y de ideología básica es marxista-leninista. El ELN ha tenido presencia mayoritariamente en la zona del Catatumbo, en la zona norte de Santander, el sur del departamento de Bolívar, los departamentos de Arauca, Cesar, Antioquia, Cauca, Nariño, el Chocó y Valle del Cauca. El objetivo principal de este grupo armado es la incidencia sobre poderes locales y regionales, portadores de la propuesta de doble poder recogida de la experiencia en El Salvador. El ELN nace con la influencia de la Revolución Cubana y otras luchas de tipo nacionalista. Ejército Popular de Liberación Nacional, EPL. El Ejército Popular de Liberación Nacional se constituye en 1966 y, a diferencia de los anteriores, su ideología es marxista, leninista y maoísta, vinculado al Partido Comunista. Este grupo pasó por un proceso de desmovilización de 2.000 combatientes en 1991. En la actualidad opera una pequeña disidencia denominada Frente Liberado Mora Toro en el norte de Santander. Movimiento 19 de abril, M19. El M19 entra en escena en 1973 y se diferencia de las demás experiencias subversivas por su carácter rural, discurso democratizador y porque se autodefinen como un movimiento autoligárquico antiimperialista de unidad y con una propuesta política.